¿Qué tal? En esta ocasión explicaremos la diferencia que existe entre un texto continuo y un texto discontinuo. En la vida cotidiana nos encontramos con diversos tipos de texto, desde leer una instrucción, una solicitud, una carta o una receta de cocina hasta una novela. Pero es importante tomar en consideración que los textos, de acuerdo a su composición, pueden clasificarse en textos continuos o textos discontinuos. En el primer caso se trata de aquellos textos que están compuestos por oraciones sucesivas y por párrafos. De hecho, el párrafo es el que nos permitirá distinguir este tipo de textos y su estructura será de diferente tamaño, podrá ir desde una sección, un capítulo, hasta un libro. Y entre ellos encontramos a los textos descriptivos, a los textos narrativos, a los expositivos, a los argumentativos e instructivos. En el caso de los textos discontinuos, ellos están compuestos por una serie de listas de mayor o menor complejidad, pero que están combinándose, son más gráficos, por así decirlo. Entre ellos encontramos formularios o los formatos, los anuncios publicitarios, los esquemas, los diagramas, los cuadros, los matices. Es muy valioso tomar en cuenta que en una evaluación de una competencia lectora siempre se va a medir que el alumno pueda distinguir entre un texto continuo y el que no lo es decir, entre un texto discontinuo. Por ejemplo, en la prueba PISA que aplica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se entiende por texto continuo a los textos que se leen de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, como es el cuento, el ensayo, la carta. En cambio, el texto discontinuo no va a ser lineal. Ellos usan elementos distintos, diseños diferentes. Puede presentarse la información en forma de bloques o en gráficas, como puede ser un afiche. Un afiche es un soporte visual que está centrado en una idea o en un hecho concreto y que tiene que ver más con los anuncios publicitarios. O bien, en este caso, podría ser un diagrama o una tabla. En este sentido, este esquema nos permite visualizar mejor o entender mejor estos tipos de textos. Entre los continuos encontramos los narrativos, los dramáticos, los expositivos o los persuasivos. Y en los discontinuos, pues ya decíamos, los afiches que tienen que ver con los mensajes publicitarios o los esquemas. Concretamente, al hablar de los textos continuos, recordemos que el texto narrativo es aquel que usa un narrador que cuenta hechos reales o imaginarios y que puede ser una novela, un cuento, una fábula o inclusive pues algún trabajo que nos esté utilizando a un narrador. En cambio, el texto expositivo es aquel que nos dará información en forma de conceptos, como una monografía, como un ensayo o incluso un artículo. El texto dramático ha sido creado con el objetivo de representarse, por eso tendrá diálogos y tiene que ver con el drama, la dramaturgia y estar presentando un texto que busca básicamente ser representado, como su nombre lo dice. En cambio, el texto argumentativo va a expresar opiniones para persuadir o convencer al lector, como puede ser un discurso. En este caso, la diferencia con los textos discontinuos es que ellos van a tener representaciones icónicas que estarán acompañados de un escaso lenguaje verbal y que buscan representar visualmente la información, ya sea de forma pública o numérica. Y principalmente este tipo de textos que ya decíamos no requieren de una lectura lineal, lo veremos en las infografías que hoy están tan de moda, las historietas, las caricaturas o inclusive el propio graffiti. Esperamos que esta información sea de tu utilidad. Muchas gracias.